Muy buenas, mis queridos hermanos, amigos y familiares que en el día de hoy separas de tu tiempo para ver este video en este espacio de valores de la fe. En el día de hoy me gustaría hablarles a ustedes bajo un tema que se titula Semilla Extraordinaria. Ya ves que la vez pasada estuvimos hablando sobre sembrar en el desierto. Hoy yo quiero llevarles a ustedes a través de un recorrido en la palabra del Señor sobre la semilla que sembramos, la cual es una semilla extraordinaria. Hagamos una palabra de oración. Padre Santo, te doy gracias porque eres bueno. Gracias por tu bondad y misericordia. Gracias por el día de hoy tan hermoso que nos permite separar este tiempo para proclamar tu palabra. Queremos rogar que ella sea suficiente para hablar a nuestras vidas y nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18 en adelante. Y dice la palabra del Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Siempre sabemos que el labrador busca la mejor semilla. Busca la semilla que tenga el mejor tamaño, la mejor calidad, con las mejores propiedades. Y esta semilla entonces tiene que garantizar que va a dar una buena cosecha. En este afán de conseguir una buena semilla, muchos labradores le pasa que tienen que comprar la semilla afuera, buscar en la exportación, buscar quién vende una semilla buena, una semilla alfa que sirva para conseguir el mejor provecho, el mejor fruto en aquello que va a sembrar. De esta manera aprovecha bien su campo, aprovecha que la semilla sea buena y busca la mejor temporada para que entonces esta combinación campo, semilla y temporada logre una cosecha extraordinaria. Yo quiero hablarles a ustedes, como les dije al principio, sobre la mejor semilla que tú y yo tenemos cuando vamos por este mundo sembrando. Y es la semilla extraordinaria, la semilla que la Biblia nos dejó como el Evangelio, la buena nueva de salvación. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante. Más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Escuche esto: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. De esta manera, hermanos queridos, tenemos que el Evangelio es una palabra accesible para otros. Porque es sencilla. La Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Hay que decirlo, hay que proclamarlo, hay que hablarlo. Por eso a veces tenemos células, tenemos grupos familiares y tenemos grupos donde las personas son llevadas al conocimiento de la palabra del Señor, discipuladas, evangelizadas. Y muchas veces hay personas allí que hacen profesión de fe y dicen: sí, yo quiero a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Pero le decimos a los hermanos: lleven a esos nuevos discípulos a la iglesia, donde públicamente todos puedan ver una persona que levanta su mano y confiesa públicamente delante de los amigos, delante de la familia, delante de todos los que le rodean, que sí, él ha decidido seguir al Señor. Confesar con la boca que Jesús es el Señor. Y hay un detalle aquí, y es que esta confesión con la boca de que Jesús es el Señor solamente es dado a aquellos que por el Espíritu Santo de Dios se les permite hacerlo. Dice lo segundo en este verso: creyeres en tu corazón.
El evangelio hay que creerlo. Vea, hermanos, que esta palabra no se basa en obras, no se basa en cosas que hagamos o objetos que traigamos, ofrendas o lo que fuera, sino que este evangelio, esta fe, esta palabra es aceptada por la fe que tenemos en que Cristo Jesús murió por nosotros, ¿verdad que sí? Y que la fe que tenemos en que Él es nuestro Redentor y nuestro Salvador, esa fe es la que hace que nuestro corazón crea y acepte ese Señor como dueño de nuestra vida, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Y lo próximo dice, invocar es el nombre del Señor Jesús. De manera que al Señor hay que llamarlo, hay que pedir su cobertura. Recordamos un hermoso salmo, el Salmo 91, cuando dice, el que habita al abrigo del Altísimo. De manera que dentro del paquete de recibir la salvación es invocar su nombre, invocar su cobertura, pedir su gracia, su poder. Señor, por favor, quiero estar bajo tu abrigo, bajo tu sombra. Ese es el principio, hermano, de pedir, de buscar y de llamar que nos enseña el Señor Jesucristo en Mateo 7:7. Continúa este verso y dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. De esta manera, hermanos, es importante que tú y yo entendamos que este es el primer paso para entrar a la familia celestial, entrar a la familia cristiana, recibir al Señor, aceptarlo, confesarlo con la fe y con nuestros labios decir, yo quiero a Jesús, lo acepto como mi dueño y mi Señor, quiero que lave mis pecados. Y ahí entonces comienza todo ese proceso tan maravilloso del Espíritu de Dios en nosotros. El hombre se afana por dar fórmulas de salvación y perdón de pecados. En el libro de Hechos capítulo 4 versículo 12 dice, en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. De manera que presentarles a ustedes, o si usted escucha a alguien que le trata de dar una fórmula para ser salvo, quiero decirte, hermano, que la única fórmula, lo único que necesitamos aceptar es a Jesús como nuestro Señor, porque dice este versículo, en ninguno otro hay salvación, sino solamente en nuestro Señor Jesucristo. Las filosofías humanas formulan reglas tratando de enseñar al hombre a comprar su salvación. Sin embargo, la Biblia nos dice en Isaías capítulo 64 versículo 6 que si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Si ves este versículo te vas a dar cuenta este detalle, y es que cualquier obra, cualquier regla, cualquier cosa que nosotros hagamos para tratar de comprar o ganar nuestra salvación es insuficiente, es imposible, no podemos, porque nuestras mejores obras, dice la palabra, son como trapos de inmundicia. Ciertamente Jesús pagó nuestra redención plena, esa redención en toda su plenitud, sin dejar ningún detalle y ningún pendiente. El Señor Jesús la pagó. Por eso la palabra del Señor dice en Isaías 53, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, escucha esto, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Este pedacito del verso que dice, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, ciertamente se remonta a esa realidad de todo aquel público que estaba viendo cómo Jesús estaba muriendo. Todos, la mayoría estaba allí expectante diciendo, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. A esos romanos estaban acostumbrados, hermanos queridos, a ver a la gente sufrir en las arenas romanas, y además de eso hacían fiesta y hacían grandes lujurias cuando veían que alguien padecía y era torturado.
probablemente las personas que estaban allí debajo en la cruz era una combinación de judíos combinados con romanos y combinados con griegos, a saber cuántas personas estaban allí, pero la Biblia nos dice que todos ellos estaban con una posición incrédula y una posición diciendo, bueno, pues este se la buscó, pues ahí que le vaya bien con esa. Ese es un reo más, ese es uno más malo que ha muerto y que ha muerto en la peor penubria, en la peor situación, en la cruz del Calvario. Sin embargo, mis queridos hermanos, al terminar todo el proceso de la cruz y ver todas aquellas personas que el Señor nunca maldijo, que el Señor nunca dijo una palabra soez, que nunca usó una palabra contra sus adversarios o enemigos, aunque tenía el derecho de hacerlo, sin embargo siempre usó una palabra de aliento, de consuelo, de perdón, de parte del Dios vivo. Entonces regresaron al ver todo aquel proceso, dándose golpes en el pecho y diciendo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mis queridos hermanos, continúa este verso de Isaías 53, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Oye esto, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. De esta manera vemos, hermanos, que Él cubre nuestras rebeliones, Él paga nuestros pecados, Él pagó nuestra paz y por su llaga nosotros recibimos esa cura, esa salvación, esa sanidad. Continúa este verso y dice, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Bendito sea el Señor, darnos cuenta que nuestro Padre Celestial en la cruz del Calvario pagó plenamente nuestra redención. Esta es la nueva que debemos decir, que debemos anunciar. Primera de Corintios capítulo 15 nos dice el evangelio que debemos hablar. Dice la Escritura, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Quiero tomar algunas palabras que dice esta primera parte del verso. La primera dice que recibisteis. Aquellos hombres, aquellos judíos, aquellos hombres que estaban recibiendo la palabra de Dios, ellos estaban recibiendo de primera mano aquella palabra que el Señor había dejado, aquella fórmula de salvación que se basaba no en obras, sino la fe en Cristo Jesús, en la aceptación de ese sacrificio del Señor. Dice, en la cual recibisteis, en la cual perseveráis. Escuche esto, hermanos queridos. Hoy se han levantado muchas personas que quieren tratar de añadirle o quitarle a la obra del Señor, añadirle o quitarle a las Escrituras. Hoy se ha levantado mucho tiempo y a medida que se acerca más la venida del Señor, se levantarán muchos más que se sentirán con la autoridad de poder arreglar, modificar o cambiar los conceptos de la palabra de Dios y aún los más elementales, como es cómo somos salvos, de qué manera y qué tenemos que hacer para recibir al Señor como nuestro Salvador. Pero escuche esto, aunque la palabra de la cruz parezca sencilla, es suficiente. Aunque parezca como que necesitamos algo más para ser salvos, yo quiero decirte que la Biblia nos dice que con el solo hecho de recibir a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador es suficiente. Y en eso tenemos que perseverar. Por eso tenemos que retener la palabra. Dice además, y de esta forma dice este verso, así seréis salvos. Porque primeramente os he enseñado, continúa este versículo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Viendo este versículo, entonces encontramos que esta es la palabra, esta es la buena nueva que tenemos que decir. Jesús murió por nuestros pecados, Él pagó por tu salvación y por mi salvación. Y
y fue sepultado, y además de eso resucitó. Entonces esta semilla extraordinaria que sembramos en los corazones es una semilla que consiste en esto. Escuche esto: Cristo ya, número uno, pagó por el pecado para librarnos de su cautiverio. El pecado no tiene parte en nosotros si Cristo está en nosotros. Si la sangre del Señor nos cubre y el Espíritu Santo viene a habitar a nuestro corazón, podemos decir: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Nada tiene que ver, ninguna parte ni suerte tiene el pecado que ver en nosotros. Lo segundo que hizo el Señor, ha provisto la reconciliación con nuestro Creador. La sangre de Cristo Jesús ha puesto el puente entre Dios y el hombre. Esa comunión que Adán y Eva tenían en el huerto del Edén, que fue rota, que fue colapsada por causa del pecado, con la sangre de Cristo Jesús se hace el puente, la reconciliación con nuestro Padre Celestial. Por eso tú y yo podemos entrar a la presencia del Señor, podemos entrar a la presencia de Dios por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, como dice Hebreos, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Por eso tenemos reconciliación. Lo otro que tenemos que decir cuando predicamos es que Cristo venció la muerte. ¿Por qué es importante decir eso? Porque la muerte es la paga del pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Por eso todos morimos. Cuando el Señor le dijo a Adán y Eva: si comes de ese árbol morirás, esa palabra se cumplió. La primera muerte que Él tuvo fue la muerte espiritual. Después la muerte física a los años. Y hasta el día de hoy todavía todos nos morimos. ¿Cierto, hermano? Pero al Cristo resucitar de la tumba, levantarse de la tumba, estaba venciendo la paga del pecado, que es la muerte, lo que nadie ha podido vencer. Ciertamente hoy hay muchas personas que se erigen y se dicen ser Mesías, se dicen ser salvadores del mundo, se dicen ser grandes pensadores, grandes calculadores, grandes filósofos, grandes innovadores, pero ciertamente un día mueren y ahí terminó su fama, su fortuna, sus libros, sus ideas, todo se termina ahí. Pero el único que murió y resucitó, bendito sea el Señor, es nuestro Padre Celestial. Y para que no quedara duda, ascendió a los cielos, bendito sea el Señor. Y dice la Escritura, se sentó a la diestra del Padre, desde donde intercede por nosotros. Eso entonces nos dejó al Espíritu Santo como algo más, quien nos convence de pecado y juicio. El Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Por eso el Señor dijo: no os dejaré solos, sino que enviaré el Consolador, el Espíritu de Dios, que estará entre vosotros y los va a convencer, los va a llevar a la verdad, los va a hacer sentir mi presencia y poder comprender y entender los caminos de Dios. Y vea lo próximo que tenemos que decir cuando predicamos el Evangelio: ha preparado un glorioso lugar donde no habrá más llanto, ni dolor, ni enfermedad, y que además disfrutemos por toda la eternidad. ¿Por qué es importante decir eso? Porque mucha gente se pregunta y dice: bueno, ¿y qué va a pasar después que muramos? ¿Qué va a pasar con este cuerpo, con nuestras ideas, con nuestra alma? ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde nos vamos a quedar? Por eso es importante decirle lo que Jesús dijo: voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Porque ciertamente, mis amigos y mis hermanos que me escuchan en el día de hoy, no todo termina en esta tierra. Este cuerpo ciertamente va a pasar, pero nuestra alma y nuestro espíritu van a volar a Dios, si es que nos hemos preparado para ese momento. Por eso la palabra de Dios dice: prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Vea, hermanos queridos, que es sumamente importante que nosotros le digamos a la gente que el Señor además viene a recoger a su pueblo. Él ha prometido que va a establecer su reino para siempre y ha de venir a recoger a su iglesia. Entonces la gran comisión
que ha sido dada para ti y para mí, que somos sembradores en esta tierra, es que llevemos la semilla extraordinaria. Por eso el Señor le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ese es el evangelio que tenemos que ir por todo el mundo predicando. Y escucha, a veces confundimos las cosas y decimos: vamos a tener un tiempo de evangelismo, y salen los hermanos a evangelizar y entonces van dando tratados. Eso es bueno, eso es fantástico, literatura, pero van diciendo: te invito a la campaña, te invito al retiro, te invito a la vigilia, mira que tenemos una comida, que tenemos una carnita asada. Y entonces ese es el evangelio que ellos predican, pero ese no es el evangelio. La gente está cansada de invitaciones. A veces pareciera como que nuestros tiempos de evangelismo son como repartir boletas de invitación a eventos, congresos y actividades, cuando debiéramos, hermanos, entender que cada tiempo que separemos para hacer un trabajo de evangelismo, vayamos a las calles llevando literatura, la que podamos conseguir, y dejémosle dicho a la gente lo primero que tenemos que decir: quiero decirte que Jesús es tu Salvador, que Él te ama, no importa cuál sea tu situación, no importa qué tan enredada tengas tu vida. Si tú vienes a los pies de Jesús, ya Él pagó por tus pecados para darte salvación, para darte vida y darte redención. La predicación es una necesidad, un reto. Por eso la Biblia nos dice en Romanos capítulo 10, verso 14 en adelante: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. En este dilema que está dejando el apóstol Pablo aquí, nos está diciendo: ¿cómo van a invocar lo que no conocen? ¿Cómo van a creer si no han escuchado nada? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo van a predicar si no fueren enviados? Por eso el evangelio es un reto. Mis queridos santos hermanos que me están escuchando, hay una gran necesidad de que la iglesia se levante, de que los sembradores de Dios nos levantemos como misioneros de esperanza. A veces estamos esperando el cargo, estamos esperando la posición, estamos esperando la condecoración, estamos esperando que alguien nos aplauda, nos reconozca, para que entonces salgamos a hablar la buena nueva de salvación. La gente necesita escuchar, no religión, la gente necesita escuchar que Cristo Jesús está por sus pecados. La gente necesita escuchar que Él pagó toda nuestra redención. No dejó nada perdido por ahí, sino que lo pagó todito para que tú y yo tengamos esa salvación, esa redención. Por eso los discípulos predicaban y predican con autoridad. Si tú y yo estamos predicando, escucha este mensaje. Dice el Señor: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De esta manera deja con claridad esta escritura que tú y yo tenemos la potestad, la autoridad. Dios nos ha dado autoridad, bendito sea el Señor, para ir y hacer discípulos, para llamar a las gentes al arrepentimiento, y además de eso bautizándoles. El bautismo es el acto que hacemos público, de reconocimiento público de que hemos decidido seguir al Señor, que morimos al mundo. En esos instantes que la persona está bajo el agua por inmersión, está diciendo: estoy muriendo al mundo, al pecado, aquellas cosas que me ataban al enemigo simbólicamente. Y en el momento que sale del agua, está diciendo: he resucitado para Dios. Por eso tenemos la fórmula aquí
aquí en este verso de Mateo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice más, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dos detalles encuentro en esta palabra. La primera, hermanos queridos, y es que lo que tú y yo tenemos que enseñarle a los discípulos es la Biblia. Lo que tú y yo tenemos que enseñarle a los discípulos es la palabra de Dios, es lo que Dios establece. No tenemos que enseñar a los discípulos técnicas de relajación, técnicas de psicología, técnicas de no sé qué o no sé más cuánto. Podemos usar todas esas herramientas para el tratamiento con la gente, pero lo que la gente tiene que aprender es la palabra de Dios, es la Biblia. A veces dedicamos tantas horas para supuestamente discipular a una persona cuando le estamos enseñando toda una serie de reglas para que seas de nuestra organización, para que seas de nuestros seguidores, para que seas gente de aquellas que nos siguen, aquellas que nos honran y nos respetan a nosotros que tenemos aquí o allá, y nos olvidamos que lo más importante que tenemos que hacer es enseñarle a la gente la Biblia. Antiguamente los cristianos lo único que tenían, lo único que llevaban a sus iglesias era la Biblia y el himnario para cantar. Eso era todo, la Biblia, y se la sabían y la podían leer, la podían escudriñar. Hoy estamos llenos de Biblias, tenemos Biblias de todo tipo, de todo color. Usted se va online o se va a una librería y va a encontrar Biblias de todo: la Biblia del pastor, la Biblia del profeta, la Biblia arcoíris, la Biblia evangelizadora, la Biblia del hispano, la Biblia del latinoamericano, la Biblia de escatología. ¡Cuánta cantidad de Biblias! Biblias en nuestros celulares, Biblias en YouTube también, Biblias en todo lado. Sin embargo, esta es la generación más ignorante de las Escrituras, porque precisamente queremos aprender de todo menos de la palabra del Señor. Que escuche esto, mi santo y lindo hermano que me escucha. Si usted conoce Biblia, eso es lo que importa. Eso es lo que finalmente nos va a juzgar Dios por lo que conozcamos ahí. Vea, hermanos, que cuando estemos en la palabra, en el cielo, eso es lo que vamos a hablar. En el cielo no vamos a hablar de lo que sacaron en Walmart, o los que sacaron en JCPenney, o lo que sacaron en la tienda de la esquina. Lo que vamos a hablar en el cielo, hermanos queridos, va a ser de la palabra de Dios, de las Escrituras, de los principios y conceptos de que el Señor dejó ahí en su Escritura. Dios nos ayude, hermanos queridos. Vea lo segundo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta es una buena señal, esta es una buena cosa, hermano, saber de que nuestro Señor no nos va a dejar varados, no nos va a dejar abandonados. Él es fiel a sus hijos, Él honra a los que le honran, Él es fiel, Él es el que paga. Él paga mejor que el hombre, mejor que una organización, mejor que una institución, mejor que cualquier responsabilidad o tarea que nos hayan asignado ciertas cosas. Seguramente el servir a Dios y servirle con honra y servirle con agrado y cumplir su palabra, eso es algo que Dios bendice y Dios premia, porque Dios no se equivoca. Dice el Señor: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vea, hermanos queridos, lo próximo dice: los sembradores ministran liberación y sanidad. Por eso el Señor les dijo en Marcos 16 a sus discípulos: estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Escuche esto. Número 2, hablarán nuevas lenguas. Número 3, tomarán en las manos serpientes. Número 4, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Los hijos y las hijas que vamos sembrando por este mundo, el evangelio de la paz, vamos a encontrarnos con demonios, gente turbada por los demonios, gente poseída por el enemigo, pero la palabra de la cruz echa fuera esos demonios. Escuchemos, hermanos, que donde entra la luz de Dios se van las tinieblas. Cuando una persona recibe a Cristo, obviamente los demonios se van a alborotar, se van a poner ahí en acción para tratar de turbar a esa persona, para tratar de turbar el evangelio que tú lleves o afectarte a ti mismo. Entonces tenemos que aplicar este verso: en el nombre de Jesús
Jesús y por la sangre de Jesucristo y por la mención de su palabra se van los demonios. Cada vez que el enemigo vino a tentar a Cristo, no se puso a darle cuento o a darle filosofía, así a decirle: no, Satanás, tranquilo, que mira que próximamente vamos a hacer un retiro y ahí te vamos a echar fuera. No, 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 no. Cada vez que Satanás vino a tentar a Cristo, Cristo supo responderle con autoridad y decía: escrito está, escrito está. ¿Sabes por qué a veces nosotros no podemos decirle al diablo escrito está cuando nos tienta? Porque no sabemos qué está escrito. Porque así de simple. No sabemos de memoria canciones, hasta canciones mundanas no sabemos de memoria. No sabemos de memoria estribillos de nuestros fans o de aquella gente que supuestamente admiramos, pero no sabemos de memoria ninguna cosa de la Biblia. No sabemos 1, 2, 3, 4 versos de la Biblia. Dios nos ayude, hermanos queridos, a llevar este evangelio sabiendo que en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cree usted que el Señor se ha cortado su mano? ¿Cree que el Señor nos sana actualmente? ¿Cree que el Señor no nos libra de cosas mortíferas? ¿Cree que el Señor no nos libra? No está de nuestro lado librándonos. Claro que está de nuestro lado. Él promete estar de nuestro lado. Bendito sea el Señor. Si tenemos gente enferma, vamos a orar por ellos. Ay, pastor, ¿y si no se sanan? ¿Y si no pasa nada? Pues esa es la fe. La fe es así loca. La fe, hermanos queridos, simple y llanamente se lanza creyendo en la palabra del Señor. No dude más cuando haya un enfermo. Póngale la mano en el nombre de Cristo Jesús. No es en su nombre, no es su mano, no es su energía, no es su capacidad, no es lo que usted representa o su cargo, su posición. No, nada que ver con eso. Es la autoridad que podemos conferir, que podemos transmitir, la autoridad que nos ha dado el Señor. Por eso cuando oramos por los enfermos, ponga la mano. En el nombre de Cristo Jesús, sé sano. En el nombre de Cristo Jesús, recibe la liberación de parte de Dios. Cada vez que lanzamos un video aquí, hacemos una oración al final y casi siempre oramos por los enfermos. ¿Usted cree que yo estoy hablándole aquí a una persona? ¿Estoy poniendo la mano sobre alguien? No, yo estoy extendiendo mi mano hacia un pedazo de metal, hacia un pedazo de plástico que se llama cámara, y usted está recibiendo ese mensaje. Pero ahí donde usted está, si usted levanta su mano y recibe esa palabra, el Espíritu de Dios está ahí con usted, listo para sanarle, listo para libertarle. Porque el poder del Señor trasciende. El poder del Señor no se limita a un espacio, a un tiempo. Él es capaz, nuestro Jesús es capaz de llegar a cualquier distancia, a cualquier necesidad, a cualquier persona que así lo desee. Vamos a ver, hermanos, que los ministros, los que van haciendo la palabra del Señor, los que van sembrando, predican con honor y satisfechos por el privilegio. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 1, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, como está escrito: mas el justo por su fe vivirá. De esta manera quiero que ustedes entiendan esto: los que andamos sembrando esta semilla no nos avergonzamos en lo absoluto, porque esta semilla es poder de Dios, es salvación. Aunque todo el mundo se ponga en contra, aunque todo el mundo se pueda levantar en algún momento, si usted está hablando la palabra del Señor, si usted está proclamando a Jesucristo y este crucificado, sepa, hermanos, que haga y pueda decir como el apóstol Pablo: no me avergüenzo, porque es poder de Dios. Este evangelio es capaz de cambiar, es capaz de transformar, es capaz de dar una nueva ruta, es capaz de dar una nueva esperanza a cualquiera que se acerque y lo quiera a Él. Mas el justo vive por su fe. Bendito sea el Señor. Aleluya. Vamos a lo próximo y dice así. La palabra del Señor establece en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18 en adelante: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es
poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura del evangelio. Y aunque ciertamente parece una locura que alguien se puede salvar por solo hecho de aceptar a Jesús como el Señor y Salvador, y aceptar servirle y honrarle y seguir sus caminos, aunque parezca una locura, este es el mensaje de redención, el mensaje de salvación, la semilla extraordinaria. Por eso los que andamos predicando y andamos sembrando la semilla, predican contra todo pronóstico. La Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 1 en adelante: porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Y te voy a dar un detalle: no esperes a que todo el mundo acepte, no esperes a que todo el mundo te aplauda, no esperes a que todo el mundo diga esa es una buena obra, en lo absoluto. Escucha esto: mucha gente, unos quieren sabiduría, otros quieren señales, otros hacen grandes discusiones, y a algunos les parece que ese mensaje de la salvación en Cristo Jesús tan sencillo pareciera como que es un tropezadero, es demasiado simple, demasiado sencillo. Pero escucha esto: este mensaje para ti, para mí que lo predicamos, y para cada persona que lo recibe, para ti que estás escuchando y has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador y ves cómo trabaja, puedes decir: Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Por eso, hermanos queridos, hay algo que necesitamos cuando vamos sembrando y poniendo la semilla extraordinaria, y necesitamos lo que los discípulos sentían que necesitaban. En el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8 lo encontramos y dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este evangelio y esta semilla que estamos propagando, que estamos sembrando, es extraordinaria. Como vimos en el mensaje anterior, los campos no son siempre los ideales, tampoco las temporadas a veces pueden ser ideales, pero la semilla sí es extraordinaria. Pero no podemos hacer este trabajo fríamente, necesitamos hacerlo con el poder y la unción del Espíritu Santo. ¿Cómo tomamos esa unción? ¿Cómo recibimos ese poder del Espíritu de Dios? ¿Cómo podemos llenarnos de esa unción que tanto necesitamos? Entonces eso se consigue en la oración, se consigue en la búsqueda, se consigue en el ayuno, se consigue en la presencia de Dios. Padre, lléname, 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 lléname de ti, habla mi vida, llena mi alma de tu ser. Seguramente, hermano, si tú haces eso, te vas a dar cuenta que el Espíritu de Dios viene sobre ti, te llena. Aunque el Espíritu Santo habita dentro de nuestro ser, para poder sembrar la semilla extraordinaria necesitamos esa pasión, esa grandeza, ese poder de Dios para controlar los demonios, para que controlar el ateísmo, controlar el espiritismo, la brujería, para poder controlar cualquier atadura que tengan las personas. Ir no en nuestra autoridad ni nuestra capacidad, sino ir revestidos del poder del Señor. Vea, hermanos queridos, y termino con esta palabra, el verso que leímos al principio. Jesús dijo esta palabra y se aplica a nosotros también: el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús está sobre ti. Si tienes la semilla extraordinaria en tu mano, no la retengas, sal a distribuirla, sal a hablarla. Ella es extraordinaria, ella es palabra de Dios. El Señor está sobre ti, te ha ungido para dar buenas nuevas, para sanar a los quebrantados, para pregonar libertad a los cautivos, para dar vista
vista a los ciegos, para poner libertad a los oprimidos, para predicar el año agradable al Señor. Esta es la semilla extraordinaria que tenemos que regar por doquier. No importa cuál sea el campo, no importa cuál sea la temporada o la condición, vamos a estar sembrando esta palabra y diciéndole a todo el mundo: esta es la palabra que te puede restaurar, que te puede sanar, que te puede libertar. Jesús pagó el plan completo, el plan de la redención desde la A hasta la Z. Él la pagó. Bendito sea el Señor. Él propició todo lo necesario para que tú y yo le aceptemos, le recibamos y seamos su pueblo, sus hijos. Seamos ese hombre o esa mujer que tiene el privilegio de ser comprado, lavado y transformado por el Espíritu Santo de Dios. Me gustaría orar por ti. Si en este día tú has tenido dudas de la semilla que tienes en tu mano, si has llenado tu alforja de otras semillas tratando de alcanzar los perdidos, o de llegar a las personas, o de llenar tu grupo familiar, o de alcanzar tu familia, quiero que vacíes tu alforja y la llenes solamente de la semilla extraordinaria, la cual es el Evangelio de la paz. Lleva esa palabra desde todo el tiempo. Todo el tiempo habla la gente de que Jesús es el Salvador, que murió, resucitó, se sentó a la diestra del Padre y vuelve otra vez. Ha preparado un lugar para nosotros y quiere que mientras estemos en esta tierra dejemos al Espíritu Santo que nos convenza, que nos hable, que nos guíe toda verdad. Ese Espíritu de Dios que habita en nosotros, que nos revela a Cristo y nos hace sentir en esa conexión tan especial entre mi Señor, mi Dios y mi Salvador, y yo, un simple pecador que he aceptado el sacrificio de Cristo Jesús. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre amado, te doy gracias porque eres bueno. Te doy gracias por cada uno de los que en este día han separado de su tiempo para ver esta palabra. Bendíceles, llénales de tu Espíritu, llénales de tu gracia. Que nunca falte, Señor, en sus mesas la provisión. Que nunca falte, Señor, el poder, la gracia, la presencia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, que nunca falte la semilla extraordinaria en nuestras alforjas para ir por donde quiera, hablando tu palabra, dando el mensaje de esperanza y de salvación a la gente que tanto lo necesita. Si en el día de hoy tú no has recibido a Jesús, este es el día. Si todavía tienes pensado, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer para ser salvo? Yo te invito en el día de hoy a que levantes tu mano allí donde estás y le digas: Cristo, ven a mi corazón, te acepto como mi Salvador. Repite conmigo: Padre Santo, quiero ser tu hijo, limpia mis pecados en el nombre de Jesús, y desde ahora quiero seguirte a ti, honrarte a ti, lávame con tu sangre, quiero ser tu hijo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Si alguien está enfermo en este día, si alguien está necesitado de liberación, si alguien se siente cautivo ahí en su mente, su corazón, siente que su mente está como un torbellino lleno de preocupaciones, de ansiedades, de problemas, de asuntos que no sabes cómo solucionarlo, quiero que en el día de hoy repitas, abras tu mano, levantes tu mano allí donde estás. No importa que estés delante de un pedazo de plástico, el Señor está ahí, el Señor está ahí a tu lado como poderoso gigante. Levanta tu mano y di: Señor Jesús, en el nombre de tu Hijo Cristo, libértame, recibo la sanidad tuya. Ahora mismo, Señor, liberta a cualquier persona que está cautiva, cualquier persona que está oprimida por Satanás, cualquier persona que está enferma, sea sana en el nombre de Cristo Jesús, y esta persona reciba el toque salvador, sanador y libertador que da y que tú provees por tu sangre preciosa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y te guarde, mi querido hermano. Gracias por haber separado este tiempo y haber compartido esta palabra con nosotros en este espacio de valores de la fe. Te veo en un próximo tiempo para hablar más de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Amén y amén.